Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con lo que es nuestra clase del día de hoy, ¿sí? Para dar inicio con la presente clase, quiero primeramente iniciar con lo que es un pequeño video motivacional, ¿sí? Para poder iniciar. Vamos a ver, ¿sí? Es un video un poquito motivacional para irnos adaptando a lo que es el presente día de clases. Vamos a ver, chicos, por favor. Un día más. ¿Podrías darme un día más? No te estoy pidiendo una semana, no te estoy pidiendo un mes y mucho menos te voy a pedir un año. Solo quiero que me des un día más. Pero quiero que sea un día de éxito, un día de superación, un día de trabajo duro. Eso es lo que quiero que me des. Porque yo quiero que me des lo que sé que tú eres capaz de dar. Así que mira, vamos a dejar de quejarnos y vamos a empezar a apreciar lo que tenemos. Porque tú eres un buen estudiante, muy bueno si te soy honesto. Solo que ahora no estás pasando por un buen momento y eso está bien, no te preocupes. No somos de hierro como para que nada nos afecte. También somos humanos y también sentimos. No solo por ser jóvenes significa que no tenemos problemas, porque sí los tenemos. Pero lo que también tenemos son responsabilidades y la educación es una de ellas. Algo que a ti te caracteriza y que me gusta mucho es que eres muy bueno en lo que haces, que no te rindes y le das hasta que lo que sea que estés haciendo lo saques adelante. Y eso, mi amigo, es algo que no todos tienen. Eres un estudiante resiliente. Así que vamos a meterle ganas porque las necesitamos. Ya estamos a menos de 2 meses para que este año se acabe y no podemos acabarlo así. Tenemos que irnos con gloria, tenemos que irnos a lo grande porque eso es lo que tú mereces. Estás en la última parte de tu camino y todo lo que hiciste te ha traído hasta aquí. ¿A poco me vas a decir que todo lo que has hecho no valió la pena? Vamos a dar un último empujón para sacar este barco adelante. 1, 2, 3 y empuja. 1, 2, 3 y empuja. Y así hasta llegar al final. Porque rendirnos nunca fue una opción, y menos ahora. Estudiar, trabajar, aprender. Estudiar, trabajar, aprender. Ese será nuestro lema los próximos días. Esa será nuestra oración los próximos días. Porque mira, yo sé que no es fácil. No es fácil vencer la flojera, no es fácil aprender matemáticas. Yo también sé que no es fácil memorizar cientos de palabras. Pero si fuese así, cualquiera lo haría, ¿no? Entonces quiero que reprogrames tu mente y te digas a ti mismo que sí puedes hacerlo. Y si en el pasado no pudiste, pues es porque no te esforzaste lo suficiente, ¿ok? No más excusas, no más flojera, no más procrastinar, no más negociación. Si se tiene que hacer, se va a hacer y punto. Porque vas a pasar ese examen. No importa si te tienes que quedar toda la noche leyendo ese librote que tienes en la mochila. Vas a ir, lo vas a tomar y vas a empezar a aprender como si no hubiese un mañana. Porque el día de tu examen quiero que te sientas seguro. Quiero que llegues temprano, te sientes, lo respondas y lo entregues, sabiendo que será uno de los mejores exámenes de tu salón.
porque vas a demostrar que el que le echa ganas obtiene lo que merece, que el que hace lo que los demás no es mejor que ellos, pero también quiero que te demuestres a ti mismo que si haces bien las cosas, que si estás dispuesto a entregar tu tiempo, a sacrificar tu tiempo, vas a llegar muy, muy lejos. Así que deja de perder el tiempo aquí, ve, toma tus cuadernos, toma tu librote y ponte a estudiar, porque ese examen, ese fin de año, no sabe lo que le espera. Bien, chicos, entonces de cierta manera lo que he buscado con este video es un poquito impulsarnos, un poquito motivarnos también a seguir adelante en todas y cada una de las cosas que tengamos que realizar como personas, como seres humanos, día con día. A veces la vida no es fácil, la vida se vuelve complicada en muchas de las ocasiones, entonces somos nosotros los encargados de ir lógicamente fabricando nuestro propio destino, ¿sí? Creando el camino por el cual queremos ir transitando hasta alcanzar nuestros objetivos de vida. Bien, chicos, es así que dentro de la presente clase nosotros vamos a desarrollar lo que es la temática referente a las civilizaciones de Medio Oriente, ¿sí? Como tal, nosotros vamos a estructurar generalmente desde una analítica, desde una perspectiva mucho más equilibrada en el ámbito geográfico. ¿Por qué? Porque estas 4 civilizaciones que nosotros vamos a estudiar se caracterizan por ser sociedades agrícolas, por ser civilizaciones fluviales. ¿Qué quiere decir? Que todas ellas, lógicamente, tienen como tal la característica de haber desarrollado lo que es el ámbito agricultor y por otro lado, lógicamente, también desarrollarse cerca a lo que son riachuelos o ríos como tal, prácticamente que les propiciaron y les permitieron adaptar y entender de mejor manera su realidad, su entorno. Es así que lo que nosotros vamos a hacer es describir y valorar los grandes aportes de las culturas, principalmente en la presente clase que nosotros vamos a estudiar, que es de la cultura de la Mesopotamia. Sí, vamos a estudiar a la cultura mesopotámica. Es fundamental que vayan ustedes comprendiendo que cada una de estas culturas, sí, las iremos desarrollando clase con clase. ¿Por qué? Porque requieren su estudio, requieren su esfuerzo, requieren su analítica, su descripción, el entendimiento de todo lo que conllevó a la sociedad. Sí, en esta clase estudiaremos principalmente a lo que es la civilización de la Mesopotamia. Todo esto lo haremos enfocado al ámbito económico y científico desde la perspectiva de su condición de cuna de la humanidad, ¿sí? A esta civilización o a esta cultura se le conoce con el nombre de cuna de la humanidad. ¿Por qué se le da como tal este nombre? Vamos a ir desarrollando más a fondo, pero de manera principal se le da esta nomenclatura porque se dice que desde esta civilización parte todo lo que nosotros somos actualmente como sociedad, como civilización. Si bien es cierto, ya el ser humano había aparecido muchos años atrás, el ser humano ya había desarrollado sus características varios años atrás, pero principalmente el entender al grupo humano como sociedad, como civilización, se lo hace en este tiempo, ¿sí? Se lo hace como tal desde esta perspectiva. Por eso es que, como les digo, se le entiende y se le conoce a la Mesopotamia como la cuna de la humanidad. Tomando en cuenta también su situación geográfica. ¿Por qué? Porque la situación geográfica o la característica principal que tuvo como tal esta civilización era de suma importancia para poder avanzar y para poder conocer el entorno, para poder conocer la realidad. De igual manera nos dice que hay que describir y valorar los grandes aportes que hicieron todas estas culturas, tanto Mesopotamia como China como India, dentro de lo que es, por ejemplo, la tecnología, la economía y el ámbito científico, situándolas desde un ambiente tanto geográfico como social.
De igual manera, también entender cómo estas 4 civilizaciones marcan como tal un preámbulo, marcan como tal el indicio en el cual la sociedad puede basarse, en el cual la sociedad puede tomar como tal un impulso para poder desarrollarse, ¿sí? Para poder avanzar, para poder... Chicos, tengamos cuidado, por favor, con los micrófonos, ¿ya? Para poder ir desarrollándose como tal dentro del contexto en el cual nosotros nos estamos refiriendo y al cual nosotros estamos teniendo como tal un contacto directo. De igual manera, lo que se va a hacer es comprender también la estructura social, ¿sí? La estructura social que fue clave, fue básica para el avance y el entendimiento de cómo empiezan las divisiones dentro de la sociedad, de cómo empiezan las divisiones dentro del contexto, dentro de, lógicamente, el avance productivo de un espacio, de una característica, de un entorno. Son 4 civilizaciones que requieren como tal su estudio, que requieren como tal su analítica, que requieren como tal, lógicamente, su propio entendimiento. Entonces, como les decía, en la presente clase lo que nosotros vamos a hacer es entender principalmente a Mesopotamia, ¿sí? Pero antes de ello, quiero que por favor iniciemos con un breve contexto y preámbulo de lo que son estas 4 civilizaciones. Sí, vamos a crear un contexto. Lo que el video va a hacer es explicarnos como tal una línea histórica. En esta línea histórica lo que nosotros vamos a ir es viendo de manera determinada, como les digo, un breve recuento, un breve resumen, podemos entenderle, para ir desarrollando ahora sí estas civilizaciones de forma ya más, desmenuzada, de forma más a fondo, para poder comprender todas las características que cada una de ellas concierne. Porque es importante que nosotros también identifiquemos esto antes de empezar la temática. ¿Por qué? Porque vamos a determinar ¿sí? qué rol cumplen dentro de la sociedad, cuáles son las características que rigen dentro de estas civilizaciones y con qué finalidad lo hacen, enfocados como tal a una de las características más importantes que es el avance, que es la producción, que es el desarrollo, que prácticamente estamos encaminadas a identificar y a conocer a las civilizaciones agrícolas, es decir, estas civilizaciones que como tal ya nos marcan un inicio del desarrollo de la tierra, ¿sí? Del desarrollo de la fertilidad como tal, del desarrollo y conocimiento de la obtención de beneficios de parte de la tierra. ¿Ya? Entonces vamos a ver de forma, como les digo, más clara, más precisa este resumen como tal que se nos presenta. En este clip vamos a enlistar, vamos a enumerar las principales características de las grandes civilizaciones agrícolas que surgieron entre el año 4000 y el año 500 antes de nuestra era. Se trata de poblaciones asentadas en las riberas de los grandes ríos del Asia, África y el mar Mediterráneo, que desarrollaron técnicas de riego que a su vez favorecieron el desarrollo de la productividad agrícola, lo cual se reflejó en el crecimiento de la población. La especialización de los artesanos, el comercio a larga distancia y el surgimiento de primeros gobiernos asentados en ciudades. Cabe mencionar que las grandes ciudades de estas civilizaciones fueron construidas entre el año 3500 y el año 500 antes de nuestra era. Estas sociedades agrícolas se dividían en jefes religiosos y militares, a quienes estaban subordinados los artesanos, campesinos y esclavos. Su gobierno era centralizado porque el poder se concentraba en la figura del rey o el emperador. En Egipto y China se consideraba que los dioses eran quienes daban este poder a los gobernantes. La religión en estas civilizaciones era politeísta, es decir, rendía culto a varias deidades para mantener la fertilidad, enfrentar las fatalidades y unirse como sociedad. Sus dioses eran representaciones mitológicas de la naturaleza.
Estas civilizaciones inventaron la escritura para conservar y generar nuevos conocimientos. Desarrollaron las matemáticas y la astronomía que les permitían determinar los ciclos para el cultivo y la cosecha de sus productos. Inventaron la rueda y le dieron varias aplicaciones. Además, diseñaron tecnologías que aplicaron en la ingeniería civil y militar para la construcción de sistemas de riego y aprovechar el caudal de los ríos. Es importante mencionar que desarrollaron grandes edificaciones en las que se destacaban sus esculturas, pinturas y obras literarias de gran valor artístico. Entre los ríos Tigris y Éufrates se fundó Mesopotamia, que significa tierra entre dos ríos. Esta civilización inventó la escritura cuneiforme, en forma de cuña o triángulo, el código de Hammurabi, que es el más antiguo sistema legal conocido, la medicina, el minuto, los ladrillos, el lodo, el vidriado en color, la jardinería y el betún para asfaltar y evitar la humedad en las paredes. Hacia el año 3200 antes de nuestra era, Egipto fue unificado bajo el mando del primer faraón y sus descendientes gobernaron mediante dinastías. Construyeron grandes pirámides para albergar sus tumbas, pues los rituales fúnebres eran importantes para esta cultura. Por eso desarrollaron técnicas para momificar y conservar los cuerpos en lujosos sarcófagos. Los egipcios también fabricaron los primeros barcos para recorrer el Nilo. La cultura india floreció en el Valle del Indo, aproximadamente 3000 años antes de nuestra era. Se sabe de ellos que eran excelentes navegantes, comerciantes, que practicaban el trueque y el intercambio en grandes urbes comerciales. Tenían también capacidad para almacenar granos y comerciar con ellos a grandes distancias. La cultura india florece en un valle extenso, regado por las aguas del Indo y tierras extremadamente fértiles. China. Las obras y los múltiples inventos de la civilización china, entre los que destacan el arado de hierro, la carretilla y las máquinas sembradoras, la brújula, el papel, la pólvora, entre otros, todos son aportes importantes de esta civilización a la humanidad. La civilización china va a crecer y prosperar en los valles regados por los ríos Yangtze Kiang y Huanghe. Estas son pues las características que tienen en común las grandes civilizaciones agrícolas que dieron pie al desarrollo de la humanidad milenios antes de nuestra era. Como ustedes pudieron escuchar, prácticamente el video nos dice que lo que hicieron estas sociedades y estas civilizaciones es crear como tal un inicio, sin marcar ya prácticamente la partida, el punto de partida de lo que nosotros conocemos como civilización en la actualidad. Cada una de estas civilizaciones dejaron un legado importante para lo que nosotros somos hoy en día y prácticamente así como hemos cogido características de una o de otra, han ido conformándose las costumbres, han ido conformándose parte como tal ya dentro del ámbito geográfico también, cada una de estas sociedades y de estas civilizaciones. Vamos a empezar entonces, como les decía, estudiando a lo que es la civilización mesopotámica. Nos dice que Mesopotamia es una palabra griega que significa tierra entre ríos, ¿sí? Esto es algo que nosotros constantemente vemos, vamos a ver en las preguntas, por ejemplo, de exámenes. ¿Qué significa Mesopotamia? Significa tierra entre ríos, ¿sí? ¿Por qué le denominan como tierra entre ríos? Porque estaba ubicada en una región de Oriente Medio, situada entre los ríos Tigris y los ríos Éufrates, ¿sí? Fueron los dos ríos en los cuales prácticamente estuvo ubicada como tal la civilización. ¿Qué es lo que lógicamente esto pudo permitir? El hecho de estar ubicada en este sector.
La tierra en esta región era muy fértil, ¿sí? Lógicamente, gracias a la humedad aportada por los ríos, pero también estaba sujeta a crecidas e inundaciones regulares y difíciles de predecir. Estamos hablando de una sociedad, de una era en la cual lógicamente no se tenía un conocimiento en lo absoluto de ciencia, de predecir el clima, de predecir el tiempo. Entonces, lógicamente las lluvias podían llegar de manera imprevista y esto provocaba a veces incluso efectos negativos en el territorio, por lo que eran estas inundaciones. En este caso también, en la parte más baja, donde se unen los dos ríos, se formaban grandes zonas pantanosas, ¿sí? Estas zonas que prácticamente se volvían como tierra acumulada debido a, lógicamente, las crecientes que se daban. A fin de evitar las inundaciones y ampliar el suelo cultivable, sus habitantes tuvieron que construir diques y canales para drenar la tierra. Como yo les he dicho siempre, el ser humano por necesidad tiene que inventar cosas. El ser humano por necesidad tiene que, como tal, buscar las formas habidas y por haber para poder entender y para poder salvaguardar su bienestar, para que todas las actividades que tenga que desarrollar cotidianamente se desarrollen de la mejor forma, se desarrollen con la mayor facilidad posible. El ser humano, ¿por qué es que crea cosas? ¿Por qué inventa? ¿Por qué se desarrolla? ¿Por qué avanza? ¿Por qué investiga? Porque lógicamente quiere hacer su vida más fácil, quiere hacer su vida más sencilla. Entonces, es así que mediante la necesidad, las personas de Mesopotamia empezaron a crear estos famosos diques, ya estos famosos canales en los cuales el agua podía llegar a drenarse. Era algo lógicamente desconocido, pero ellos entendieron dentro de su observación, entendieron dentro del tipo de actividad quizás con el que estaban enfocados, comprendieron que la mejor forma de drenar el agua era lógicamente creando estos canales o diques. Todo esto de igual manera a la vez para regar las tierras que quedaban más alejadas de los ríos. Y ya imagínense, aquí ellos pudieron prácticamente encontrarle una solución, con una solución a dos problemas. Aparte de que podían drenar el agua, de que ya no permitían que la tierra se vuelva tan pantanosa, podían encaminar y dirigir el agua a aquellos territorios a los cuales el agua no llegaba y quizás la tierra no era tan fértil, ¿ya? Entonces pudieron, como se lo diría de forma tradicional, matar dos pájaros de un tiro. ¿Por qué? Porque con un invento pudieron crear y facilitar dos actividades agricultoras. En este caso, entonces, desarrollaron técnicas de irrigación como canales y acequias. Estas mejoras técnicas, unidas al perfeccionamiento de las herramientas, permitieron aumentar la producción agrícola y así también conseguir los excedentes. Esto es algo que nosotros veníamos estudiando en las clases pasadas, los famosos excedentes. ¿Qué tan importante es hablar de excedentes dentro de la sociedad y dentro de la civilización desde sus orígenes? ¿Por qué? Porque los excedentes son los que permitieron dar un paso más allá y prácticamente crear un espacio previo entre dos situaciones que prácticamente, ¿qué es lo que conformaron? Los excedentes conformaron como esto que tenemos en demasía. Prácticamente conformaron como ser la riqueza de las personas, ¿ya? Los excedentes se caracterizaron por ser la riqueza de las personas, ya tenían lo suficiente para consumir, para poder cumplir con sus actividades cotidianas, con su alimentación cotidiana, y estos excedentes era como una parte extra que ellos tenían y que podían utilizar en muchos beneficios. Entonces, lógicamente, el hecho de tener más tierra, el hecho de tener más espacio cultivable, les permitió producir bastantes excedentes. En este sentido, también lo que caracterizó a la civilización de la Mesopotamia es que se desarrollaron ya las primeras ciudades. Estas primeras ciudades se organizaron como ciudades-estados, ¿ya? Estos famosos ciudades-estados que veremos no solamente en la civilización de Mesopotamia, sino en el resto de civilizaciones que se caracterizan por ser ciudades-estados. ¿Por qué? Porque es como que conformarse en todos los estados
una sola civilización. Es decir, Mesopotamia estaba estructurada por varios estados, pero cada estado era independiente, por eso se le conoce como estado, pero tenía todas las características, tenía todas las formas y las estructuras de una ciudad. Las primeras ciudades se organizaron entonces como ciudades de estados. Cada una tenía su propio gobierno y rendía culto a sus dioses propios. Pese a pertenecer a una misma civilización, cada estado era diferente, cada estado era independiente, como nos dice aquí, sus propios dioses y sus propias políticas. De igual manera, el poder político estaba liderado por los caudillos o conocidos también reyes, que junto con los sacerdotes dirigían las ciudades y a sus habitantes mediante leyes. Si bien es cierto, como les digo, eran estados independientes con sus propias normativas, lo que sí les unía entre sí principalmente, lo primordial, el pertenecer a una civilización, en este caso Mesopotamia, y que el rey o caudillo, que era el mandamás de toda la civilización, tenía cierto tipo de normativas, cierto tipo de reglamentos que todas las personas de los estados debían cumplir. Esto lógicamente también lo hacían mediante el uso de la religión. Algo que nos explicaba el video, que es característico de estas 4 civilizaciones, es que manejaban una religión politeísta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que adoraban a múltiples dioses, no tenían un solo dios, adoraban a múltiples dioses. Y en este caso, algunos dioses para ellos podían ser generalmente significaciones de los astros, de la naturaleza, o por otro lado también a veces dioses mitológicos. Además, los reyes disponían de un ejército. Lo hacían para controlar las ciudades y el territorio que los circundaba, así como también de funcionarios para las tareas administrativas. La administración de las ciudades-estados genera la necesidad de anotar las cuentas como impuestos, control de las cosechas, etc. Y a su vez dejar constancia de las leyes. Por eso es que se crea la famosa escritura. Por eso es que nosotros entendemos entonces que Mesopotamia es considerada la cuna de la sociedad. ¿Por qué? Porque aquí partió todo. Parte política, parte economía, nace la escritura, nace la forma de dejar leyes, ¿ya? Entonces prácticamente todo lo que nosotros somos hoy en día, podemos entender que en algún momento nació, que en algún momento formó parte o es parte de las características que tenía estas civilizaciones, de las características que tenía como tal esta primera ciudad o estado. En este caso también nos dice que las ciudades y estados a menudo se enfrentaron entre sí. ¿Con qué finalidad lo hacían? Pues lógicamente para conseguir más tierras y para controlar el agua. Algunas incluso llegaron a dominar a otras y formar cierto tipo de reinos, como les digo. Pese a pertenecer a un mismo grupo de civilización, es decir, todos eran mesopotámicos, entre ellos también existían riñas. Entre estas ciudades o estados también existían conflictos y enfrentamientos que los encaminaban a querer dominar unos a otros. Siempre hablamos aquí de querer conquistar los territorios, pero en este caso, en esta época, se lo hace con la finalidad de siempre buscar el poder, de siempre buscar la supremacía ante el resto. Nos dice que de igual manera, ¿cómo estaban estructuradas las ciudades y estados? Las ciudades y estados estaban formadas por un núcleo urbano protegido por murallas y un territorio más o menos extenso. Sí, tampoco podemos decir que era un territorio inmenso, pero sí tenía que ver también con un territorio significativo. Las ciudades y estados para Mesopotamia estaban amuralladas, que quiere decir, por ejemplo, cuando nosotros ahora nos trasladamos de una ciudad a otra, ¿qué es lo que hacemos? Nos trasladamos mediante una carretera, pero cuando yo llego a la otra ciudad a la que yo estoy viajando, no es que me encuentro con unas puertas que ahí me permiten el ingreso a la ciudad, porque la ciudad está amurallada, es decir, está cerrada. No, la ciudad es abierta, yo ingreso por carretera a la ciudad, pero en este caso para los estados eran amurallados, es decir, tenían como tal una cerca que los circundaba. ¿Por qué? Porque así podían tener más el control. Así podían evitar incluso también futuras conquistas, futuros apropiamientos del territorio, que lógicamente era lo que no se quería. De igual manera nos dice que dentro del recinto amurallado se hallaban el templo y el palacio donde vivían los sacerdotes, la familia real y lógicamente los funcionarios.
Siempre en estas edificaciones más poderosas y más importantes se iban a encontrar las personas con un grado alto de poder dentro de la ciudad y estado. De igual manera, a su alrededor se construían talleres y viviendas de artesanos que formaban calles con un trazado irregular. En el territorio controlado para la ciudad vivían los agricultores y los ganaderos, que eran los que trabajaban la tierra. Lógicamente, siempre en las partes estratégicas se encontraban las personas poderosas, en las partes aledañas se encontraban los trabajadores, prácticamente los que desarrollaban las actividades más importantes del entorno. ¿Cómo estaba también estructurada la organización social de esta civilización? Todo lo que vamos viendo dentro de la Mesopotamia vamos a ir viendo también en las otras civilizaciones. La característica de la organización social de Mesopotamia es que se dividía en 4 estratificaciones. La primera era el rey, quien estaba a cargo, quien el cargo de donde era hereditario que pasaba de padres a hijos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lógicamente el rey o el mandato, el reinado iba a pertenecer a una misma familia. ¿Por qué? Porque el cargo era hereditario y así pasaba años y años la misma familia, el mismo linaje, porque se buscaba un linaje supuestamente puro para el mandato. He aquí también mencionar que por ello es que para los hombres de esta civilización era sumamente importante el tener un hijo varón. Si no era tan agraciado para ellos una hija mujer. ¿Por qué? Porque lógicamente quien debía mandar era un hombre. Entonces, si se tenía un hijo hombre, ya se tenía quien suceda al poder. También tenemos a lo que son los nobles y sacerdotes. Ellos tenían una gran influencia en la política y la administración de las ciudades-estados o a su vez del imperio. ¿Qué quiere decir? Pues que eran parte importante de la sociedad, que eran parte importante de la civilización, que eran parte importante de la estructura como tal de la toma de decisiones dentro de la sociedad y dentro de la civilización. También están lo que son los artesanos, mercaderes y campesinos. Lógicamente eran los que trabajaban y los que vivían alrededor del palacio y templos. La mayor cantidad de gente, tanto en el rey y el noble y sacerdotes, eran el mínimo de la población. La mayoría de la población estaba estructurada por lo que son artesanos, mercaderes y campesinos. Y por último, lógicamente y no menos esperado, en el último estrato de la pirámide se encontraban los esclavos, quienes solían ser prisioneros de guerra o personas que habían sido esclavizadas para saldar sus deudas. Sí, cuando tenían demasiadas deudas con la corona, ya no les quedaba de otra más que quedarse dentro del esclavismo para poder saldar estas deudas. Por último, la característica también importante y fundamental de la civilización de Mesopotamia era la religión. Los habitantes de Mesopotamia eran politeístas, es decir, que adoraban a muchos dioses, lo que ya se les mencionó. Sus dioses estaban relacionados con la economía agrícola, por ejemplo, el culto al agua y a la fertilidad de la tierra. De igual manera era pastoril, culto al cielo y a los astros. ¿Por qué? Porque tanto el agua, la tierra, los astros les permitían obtener alimento. Entonces, estos personajes tenían que ser agradecidos y tenían que retribuir este beneficio que les estaba brindando la naturaleza. Y por ello, lógicamente, les rendían cultos con plegarias y oraciones. Lo hacían de igual manera con himnos, sacrificios y ofrendas. En este caso, cada ciudad y estado tenía su propio dios protector al que dedicaba el sigurat o a su vez el templo, es decir, como tal, su iglesia podemos entenderle, ¿ya? Para estas civilizaciones su iglesia era conocido como el sigurat. La religión mesopotámica no ofrecía la esperanza de una vida mejor tras la muerte, tampoco la esperanza de la inmortalidad. Por eso es que la religión como tal aplicaba sus conocimientos para mejorar la existencia terrenal. Es decir, nosotros no ofrecemos la reencarnación, no ofrecemos la inmortalidad, no ofrecemos la vida después de la muerte o la vida en el más allá, para nada. Lo que se buscaba dentro de la religión mesopotámica era mejorar la calidad de vida desde el ámbito religioso, lógicamente en la tierra, porque aquí era donde se iba pagando hasta el último pecado que se tenían las personas, lógicamente entendiendo desde su concepción y desde su conocimiento cómo
civilización, desde su conocimiento como conceptualización, como realidad, partiendo de la importancia que tienen estas características. La imagen que ustedes ven aquí nos representa que la religión más antigua es la religión de la Mesopotamia. Sí, esa es la religión más antigua, la que se considera prácticamente como una de las primeras. Por ello es que nuevamente se le da la nomenclatura a Mesopotamia como cuna de la humanidad. ¿Por qué? Porque muchos de los apartados importantes que en ella se desarrollaron crearon como tal una analítica, un preámbulo para lo que nosotros entendemos y conocemos actualmente como civilización, como realidad. De la misma forma en la que nosotros hemos estudiado a Mesopotamia, iremos estudiando las próximas clases, lo que es Egipto, China, India, ¿sí? Haciendo énfasis también en cómo estas civilizaciones nos dejan un legado. ¿Qué es lo que dejó Mesopotamia? Pues el conocimiento de la escritura, ¿sí? Los primeros tipos de canalización del agua, los primeros tipos de regadíos, ¿sí? De llevar el agua de un lugar a otro para poder mejorar la calidad de la tierra, la fertilidad de la tierra en otros territorios. De igual manera nos deja también el conocimiento de una religión basada en la agricultura. Todo esto que nosotros vemos que quizás en algún momento parezca insignificante, lo podemos entender en nuestra actualidad como parte fundamental de la evolución de la sociedad, como parte fundamental del desarrollo estructurado de una conceptualización, de una civilización. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos entender que una sociedad o una civilización nace porque sí, todo esto se lo hace con la finalidad de poder entender que se van desarrollando, de que el ser humano por necesidad va creando nuevos elementos y estos elementos en nuestro día a día los utilizamos incluso aún para poder seguir desarrollándonos, seguir investigando, seguir innovando en el cumplir las necesidades del ser humano. Como les digo, todo lo que el ser humano ha hecho como investigaciones, desarrollos, observaciones, creaciones, lo ha hecho desde la perspectiva de mejorar su estilo de vida y de hacer la vida más sencilla. Por ejemplo, podemos entender que para estas civilizaciones la vida era mucho más sencilla que para los primeros pobladores que tenían que estar buscando constante refugio, que tenían que estar buscando constante alimento. Para estas civilizaciones el alimento ya no era un problema. ¿Por qué? Porque eran sociedades productoras. Entonces ya era una preocupación menos para la sociedad. Ahora tenían nuevas preocupaciones, ahora tenían nuevas formas y nuevos espacios en los cuales investigar y analizar con la finalidad de lógicamente poder suplir todo lo necesario para las sociedades y para las civilizaciones. Bien, chicos, les agradezco por haberse conectado a la presente clase, a la reunión del día de hoy. Su material de apoyo también con su clase grabada y su tarea ya estarán publicadas en su plataforma. Como ustedes saben, ya tienen ahora ya no 8 días, sino 15 días para que puedan presentar debido a todos estos problemas que nosotros estamos teniendo, también por los cortes de luz y lógicamente estas problemáticas también en el acceder a clases. Bien, chicos, sin más que decirles que tengan todos una excelente noche. Les dejo para que puedan continuar a su siguiente hora.